fija es todo aparato protético que trata de resolver el problema del desdentado parcial, reponiendo los elementos dentarios ausentes de una forma fija, apoyada en dientes naturales. Esa restauración, ustedes piensen que tiene que resistir las fuerzas oclusales, y en una prótesis parcial fija son los pilares los que absorben la fuerza de los dientes ausentes. Ustedes piensen que en realidad esos elementos pilares están soportados por el tejido de inserción. Ese tejido de inserción tiene que ser un tejido de inserción sano. Las fuerzas que se generan durante la oclusión se trasladan desde el fantoma o el póntico, que es el elemento que reponemos, a través de las anclas que están soportadas o apoyadas sobre los elementos pilares, y son trasladadas esas cargas para ser absorbidas y disipadas por los tejidos óseos adyacentes. Ustedes tienen diferentes tipos de prótesis fija a puente. Pueden ser metalocerámicas, que son las que utilizamos junto con las cerámicas puras, como es este caso. Ustedes tienen los pilares, los retenedores, el fantoma y los conectores. Ya lo vamos a visualizar. Generalmente cuando se generan brechas por la ausencia de los elementos que son extraídos por diferentes causas, ya sea por caries extensa, y los elementos son irrecuperables, o bien por fracturas, por accidentes, por enfermedad periodontal, los elementos deben ser repuestos. ¿Cómo los reponemos? En primera instancia, la primera elección es reponerlo por medio de implantes. Hay casos en los que la extensión de la brecha o las condiciones del paciente en sí, ya sea sistémica o del tejido óseo donde se van a colocar los implantes, no tienen la factibilidad de hacerlo, por lo tanto, podemos reponerlo mediante prótesis fija o prótesis removible. Para poder hacer o determinar cuál es la mejor opción de tratamiento, como ya han visto anteriormente, hacemos el diagnóstico para llegar al plan de tratamiento correcto o mejor, que sea adecuado para el paciente. Lo primero que vamos a hacer entonces es la historia clínica, luego el examen extraoral, intraoral, los estudios radiográficos, que van a consistir en radiografías panorámicas y periapicales, y los modelos de estudios montados en articulados. Ahí lo que vamos a hacer, además de la evaluación de los modelos, serán los encerados o enfilados de diagnóstico que nos van a permitir hacer un plan de tratamiento acorde al caso clínico. ¿Cuáles son los componentes de una prótesis parcial fija? Tenemos los dientes pilares, que van a ser los que sostienen y soportan la prótesis fija. Los retenedores, que es la parte de la prótesis fija que se va a apoyar sobre los elementos dentarios y que van a ser o coronas o incrustaciones. Los pónticos o fantomas son los dientes artificiales que ocupan los espacios desdentados y que en realidad son los que reponen los elementos ausentes. Y los conectores, que son los puntos de unión de los retenedores, y estos a su vez pueden ser fijos, rígidos o articulados. Entonces, acá ustedes pueden visualizar cuáles son los componentes de una prótesis parcial fija. Tenemos los pilares, el reborde edéntulo, el retenedor, el póntico y el conector, que es el punto de unión entre el retenedor y el póntico o fantoma. Acá lo podemos visualizar de otra forma. Tenemos el retenedor, que pueden ser coronas o incrustaciones, y que es la parte de la prótesis que da retención y va sobre el pilar. El conector, que es la zona de unión entre el fantoma o el póntico y los retenedores, que pueden ser, como ya dijimos, coronas o incrustaciones, y bueno, el póntico, que reemplaza al elemento ausente. Generalmente, cuando faltan o se pierden las piezas dentarias, es muy importante reponer esos elementos dentarios, porque la falta de elementos dentarios produce una desarmonización
a nivel oclusal tenemos que los elementos dentarios comienzan a movilizarse o bien hacia la brecha, en el caso de los elementos vecinos a la zona desdentada, o la extrusión de los elementos antagonistas que buscan un punto de contacto. ¿Por qué es tan importante reponer las piezas dentarias? Ustedes recuerden, si nosotros tenemos el movimiento de las piezas dentarias hacia las brechas o del elemento antagonista hacia la brecha extruyéndose, se van perdiendo los puntos de contacto. Esa pérdida de puntos de contacto hace que se acumulen los restos, sean más propensas a caries esta zona, además sufre el tejido o el soporte periodontal del elemento dentario, tanto cuando se extruyen o cuando se mesializan o se distalizan hacia la brecha. Y se van perdiendo las relaciones como para que nosotros nos empiece a faltar espacio para reubicar esos elementos. Entonces, cuando faltan las piezas dentarias, lo importante es reponerlas, ya sea por medio de implantes, por medio de prótesis fija o por medio de prótesis removible. Fíjense en estos casos extremos donde la pérdida del elemento dentario y los contactos desfavorables que se van generando por la extrusión y la mesialización o distalización de los elementos dentarios, cómo se van generando zonas de reabsorción angular y la pérdida de los tejidos de soporte que llevan en última instancia a la movilidad de algunos de los elementos dentarios que están implicados en estas situaciones. Y como les repito, la pérdida de las relaciones de contacto generan o pueden generar zonas de caries, además de que los contactos que se producen llevan a producirse fuerzas o resultantes oblicuas y laterales que son desfavorables para los elementos dentarios, sobre todo los que están cercanos a las zonas de las brechas. En casos extremos, la extrusión de los elementos dentarios, como ustedes pueden ver en el esquema, hace que invadan las zonas y muchas veces la solución en estas situaciones es la extracción o pérdida de esas piezas. ¿Cuáles son las funciones de una prótesis parcial fija? Vamos a reponer los elementos ausentes o los elementos perdidos. También tenemos que devolver la función oclusal, la estabilidad posicional de los elementos vecinos a la brecha y el antagonista, devolver estética, protección a nivel gingival, la protección pulpar y la fonética, ya que depende de la zona, sobre todo cuando el sector anterior es el que pierde los elementos dentarios, se empieza a complicar la pronunciación de algunas palabras y algunas letras. ¿Cuándo indicamos prótesis fija? Cuando tengo un espacio posterior, podemos reponer uno o dos elementos faltantes. Cuando se trata de la zona de incisivos, se pueden reponer hasta los 4 incisivos superiores o inferiores, ya vamos a ver cómo. También necesitamos un buen soporte del hueso alveolar, que la proporción corono-radicular, que ya lo vamos a mencionar más adelante, la mínima aceptable sea una relación 1 en 1 o mayor. Los dientes o los elementos dentarios que van a ser pilares de una prótesis fija no tienen que tener movilidad, la morfología radicular tiene que ser favorable porque eso nos garantiza además que el periodonto de inserción sea adecuado. También podemos utilizar dientes endodonciados, sobre todo cuando tenemos suficiente estructura coronaria y por un requerimiento estético. ¿Cuánto contraindicamos una prótesis parcial fija? Cuando tenemos pilares insuficientes o cuando nos falta el pilar posterior, cuando tenemos tramos de dentados muy largos, donde la deflexión de lo que sería el fantoma sería muy importante y podría generar el fracaso del puente, cuando hay mucha pérdida de tejido en la cresta residual, pacientes con enfermedad periodontal avanzada, movilidad dentaria grado 2 o 3, y cuando el soporte óseo es inadecuado,
sobre todo cuando tenemos una pérdida ósea vertical. ¿Cuáles son las ventajas de una prótesis parcial fija? Características biológicas, estéticas, anatómicas, porque obviamente vamos a restaurar el contorno biológico. También van a ser funcionales porque van a soportar el esfuerzo masticatorio y disociando las fuerzas por vía dentaria al hueso. O sea, las cargas que se generan, dijimos que se trasladan del fantoma a los pilares y del pilares al tejido óseo que los soporta. Estabilizan los dientes vecinos y los antagonistas, entonces previenen las migraciones y destrucciones como lo vimos recientemente. Tiene mejor higiene, mayor retención y prevenimos todas las consecuencias a nivel de lo que hablamos recién de lo que es caries, pérdida de soporte, pérdida ósea, movilidad de los elementos dentarios, etc. ¿Cuáles son las desventajas de una prótesis parcial fija? Que sí o sí tenemos que desgastar los elementos pilares, o sea, los elementos vecinos a la brecha, y esto resulta un inconveniente cuando, por ejemplo, tenemos elementos dentarios sanos, sin caries y sin restauraciones previas. Por eso, la primera elección, como les dijimos recién, es la de hacer implantes, y cuando esto no es factible, recién ver la posibilidad de hacer un puente fijo o una prótesis parcial fijo. Los puentes no se pueden utilizar en brechas largas. Si se fracturan o tienen algún fracaso, hay que realizarlos nuevamente, y obviamente que son más costosas que una prótesis parcial removible. ¿Cómo clasificamos las prótesis a puente? Lo vamos a clasificar de acuerdo a su conexión, de acuerdo al material con que lo confeccionamos, de acuerdo al número de piezas que va a reemplazar, según la forma de los retenedores o anclas. Ahora lo desarrollamos. La prótesis a puente, entonces, de acuerdo a su conexión, dijimos que los conectores es la zona donde se une el fantoma o póntico con los retenedores. Esa conexión puede ser rígida o no rígida. Rígida por soldado o colado, obviamente estábamos hablando de un puente metalocerámico. En el caso de un puente de cerámica pura, tenemos conexiones rígidas. Con respecto al no rígido, es cuando necesitamos una unión articular. Esta unión articular es un aditamento que se utiliza para unir dos partes de una prótesis con el mismo régimen de permanencia. Es como si fuera perdón, acá tenemos un ejemplo de una unión articular. Es como si fuera un sistema de rielera donde sirve solamente para unir o conectar las dos partes de una prótesis fija. Generalmente lo usamos, ya lo vamos a ver, en un pilar intermedio o cuando tenemos molares inclinados que no podemos lograr la axialización de esos pilares. De acuerdo al material, los puentes pueden ser plásticos en el caso de los provisorios. Metálicos y metaloplásticos no se utilizan más. Los cerámicos, que es lo que ustedes están haciendo en la clínica, y la otra opción son los metalocerámicos, que generalmente los que hacemos en la actualidad son los metalocerámicos, los cerámicos sobre metal. De acuerdo a los retenedores que podemos utilizar son las incrustaciones, como en este caso, pueden ser coronas de un lado, incrustaciones del otro, o bien coronas, como en este caso. Entonces, esta opción actualmente con los sistemas adhesivos es muy utilizada porque conservamos estructura dentaria y tenemos una retención y una cementación adecuada. Antes era como más complicado. Tenemos que tener en cuenta como elemento que forma parte del puente los dientes pilares. Los dientes pilares son los dientes naturales que se usan
para retener las coronas o las anclas, como las coronas o incrustaciones, y se pueden utilizar cuando la proporción y la configuración corono-raíz, corono-radicular es adecuada para sostener y soportar una prótesis parcial fija con un espacio edéntulo corto. ¿Cuál es la función? Sirve de unión de una prótesis parcial fija como elemento de unión, o sea que une la restauración con el sistema, con las raíces y el hueso. Le da soporte, retención y ayuda a equilibrar las fuerzas ejercidas por esta durante la masticación. Recuerden que durante la masticación todas las cargas que se generan en el póntico son trasladadas a las anclas y de las anclas a los pilares, y estos a su vez trasladan esas fuerzas a los tejidos de soporte, que son los encargados de absorber y disipar esas cargas. Tenemos que considerar la valoración de los dientes pilares, obviamente antes de realizar cualquier tipo de prótesis. Yo hoy hablaba con algunos de ustedes y les contaba que cuando nosotros hacemos la valoración de los dientes pilares, más la valoración y la evaluación de la brecha, es lo que nos va a determinar qué tipo de prótesis vamos a realizar. Entonces, con respecto a los dientes pilares, tenemos que considerar los tejidos de soporte. Estos deben estar sanos, libres de inflamación y no presentar estos elementos movilidad, porque deben soportar la carga extra que se genera a nivel del fantoma. Vamos a considerar la proporción corono-radicular, la configuración de la raíz y el área de membrana periodontal. Cuando hablamos de la proporción corono-radicular, nos estamos refiriendo a la medida que va desde la cresta ósea alveolar en relación a la longitud total del diente, y la vamos a comparar con la cantidad de raíz o con la longitud de la raíz que esté incluida dentro del hueso. Generalmente, 1 en 2 significa que el 1 es la corona y 2 es la porción de la raíz que esté incluida dentro del hueso. La que más vamos a encontrar en la clínica es la proporción 2-3. O sea, 2 corresponde a la corona y 3 corresponde a la raíz incluida dentro del hueso. La mínima aceptable para utilizar este elemento como pilar es la relación 1 en 1. Entonces, cuando el nivel del hueso se reabsorbe apicalmente, como en este caso, va disminuyendo la altura del tejido óseo, aumenta la palanca extraalveolar, aumenta la proporción del elemento dentario que queda por fuera del alveolo. Y se incrementa la probabilidad de que se produzcan fuerzas laterales, o sea, este elemento, cuando empieza a disminuir la altura del tejido óseo, empieza a generarse, o sea, recibe, además de las fuerzas axiales, fuerzas laterales, y esas fuerzas, este elemento dentario que tiene una proporción corono-radicular disminuida, una proporción corono-radicular disminuida, hace que tolere menos las cargas extras. Por ese motivo, estos elementos probablemente lo podamos utilizar como pilar de una prótesis removible, pero pocas veces como pilar de una prótesis fija. Entonces, la proporción óptima es la proporción, la proporción 2-3. La mínima aceptable, 1 en 1. Cuando los pilares tienen el periodonto sano y la oclusión está controlada. Entonces, la proporción corona-radicular ideal es la proporción 1-2. 1 corona, 2 raíz incluida dentro del alveolo. La óptima, 2-3.
la proporción coronaria es 2, la proporción radicular incluida dentro del hueso es 3. Y la mínima aceptable es la proporción 1 en 1. Es importante tener en cuenta la configuración de la raíz porque eso también determina cuánto es el periodonto de inserción que vamos a tener y que va a rodear esa raíz dentaria. Cuando las raíces son anchas en sentido vestíbulo-lingual, más anchas en ese sentido que en sentido mesiodistal o viceversa, son preferibles que tienen una sección redondeada porque esto hace que tengan más periodonto de inserción. En el caso de los elementos posteriores, cuando las raíces están separadas, ofrecen un mejor soporte periodontal, tienen una base de sustentación más amplia que cuando las raíces son convergentes o están fusionadas o tienen una configuración cónica. Hace que los elementos dentarios que tienen, por ejemplo, los multirradiculares que tienen raíces separadas entre sí son mejores pilares que cuando las raíces son convergentes. No quiere decir que estos elementos no los podemos utilizar como pilar. Las raíces o los dientes con raíces cónicas se pueden usar como pilar de una prótesis fija en el tercio apical, porque tienen mejor condiciones de soporte periodontal. Cuando hablamos del área de superficie periodontal, nos estamos refiriendo a la extensión que ocupa la inserción del ligamento periodontal que une la raíz al hueso. En los dientes más grandes disponen de mayor superficie y tienen mayor capacidad de soportar cargas adicionales. Es lo que mencionábamos recién. Cuando tenemos raíces más favorables, mejor es el área de membrana superficial, el área de membrana periodontal. Eso hace que tenga un tejido de inserción mayor que cuando las raíces son más delgadas o son más cónicas o en el caso de los elementos posteriores están fusionadas. Entonces, en los dientes voluminosos esta área es mayor, por lo que la extensión que ocupa el ligamento periodontal permite soportar mayores cargas. Cuando el hueso de soporte disminuye por enfermedad periodontal o trauma, la capacidad de los dientes pilares, la capacidad de carga, la capacidad de soportar carga extra de los dientes pilares se reduce. Es importante tomar en cuenta ciertas consideraciones biomecánicas cuando, por ejemplo, hacemos puentes largos. Esos puentes largos sobrecargan los ligamentos periodontales y van a ser menos rígidos que los puentes cortos. Tenemos que tener en cuenta en los puentes largos o en los puentes cortos cuál va a ser la deflexión. La deflexión es la curva que se genera o el cimbreo, y eso va a variar directamente proporcional con el cubo de la longitud del póntico. A ver si me entienden. Si a mí me falta un elemento, voy a reponer un elemento en ese fántoma, voy a tener una deflexión o una curvatura mínima cuando son aplicadas las fuerzas de la masticación sobre ese fántoma. Cuando el fántoma repone dos elementos, la deflexión va a ser mayor. De acuerdo a lo que dice esta regla, les dice que esa deflexión va a ser directamente proporcional al cubo de la longitud del póntico. Esto significa que si yo repongo dos elementos y lo elevo al cubo, la deflexión va a ser 8 veces mayor que cuando repongo un solo elemento. Y si repongo 3, que generalmente nunca lo hacemos, la deflexión de ese póntico va a ser 27 veces mayor. Es como si yo elevara las 3, porque son 3 los elementos que estoy reponiendo, al cubo, y me da 27. Eso va a ser la deflexión que va a sufrir ese póntico a la acción de las fuerzas masticatorias. Después,
si no entienden estos temas me lo preguntan. Cuando tenemos el grosor, o sea, cuando tenemos en cuenta el grosor del puente, si nosotros hacemos un puente con un grosor convencional, vamos a tener una deflexión menor que cuando ese póntico tiene la mitad de este grosor. Entonces, esa deflexión, esa curvatura que va a sufrir ante la acción de la fuerza, va a ser inversamente proporcional al cubo del grosor ocluso gingival del póntico. Entonces, si yo tengo un grosor convencional, un grosor adecuado, vamos a tener una deflexión mínima. Si yo tengo un puente con un grosor ocluso gingival, que es la mitad del grosor que le corresponde a un puente convencional o a un póntico convencional, la deflexión, la curvatura que va a tomar ante la acción de las fuerzas oclusales ese póntico va a ser 8 veces mayor que si lo hacemos de forma correcta. Muchas veces tenemos que usar más de un pilar. En ese caso, cuando necesitamos usar más de un pilar, tenemos que tener en cuenta que esos pilares que le llamamos pilares secundarios tienen que tener condiciones similares a los pilares primarios en cuanto a las características de lo que es la porción coronaria y a lo que es la característica de las porciones radiculares y del soporte periodontal que tienen estos elementos primarios. Por eso, el uso de pilares secundarios permite resolver los casos de una proporción corona radicular desfavorable y de pónticos largos. Cuando vamos a reponer los 4 incisivos superiores, tenemos que tener en cuenta que en la curvatura de la arcada superior. Entonces, esa curvatura, cuando tenemos que reponer los 4 incisivos superiores, origina un sobreesfuerzo, o sea, hay una sobrecarga sobre ese fántoma y sobre los elementos pilares. Entonces, ¿por qué? Porque el póntico queda por fuera del eje o de la línea que une los pilares principales o los pilares primarios. Entonces, se genera un brazo de palanca que hay que contrarrestar con un brazo de resistencia para evitar los movimientos de torsión. Entonces, en este caso, si tenemos que reponer los 4 incisivos superiores, vamos a tener que seleccionar como pilares los caninos y los premolares, los primeros premolares. Esto me va a generar un brazo de resistencia igual al brazo de palanca. Otra cosa que se nos puede presentar son los que nosotros conocemos puentes con pilares intermedios. Entonces, tenemos un espacio de déntulo a ambos lados de un elemento dentario que queda en el medio, aislado de las dos brechas. Debido a la movilidad fisiológica de los dientes, de la posición de los pilares en la arcada y la capacidad retentiva de los retenedores, hacen que una prótesis fija de 5 piezas, fija rígida, no sea aconsejable porque el pilar intermedio actuaría como elemento de fulcrum. Entonces, en estos casos son cuando vamos a utilizar un conector no rígido, también llamada unión articular, que se ubica por distal del pilar intermedio. Entonces, si ustedes tienen un caso similar a esto, donde tenemos un pilar entre medio de 2 brechas, hacer un puente fijo, rígido, o sea, con una conexión rígida en toda la que sería la unión entre el fantoma con los pilares, traería aparejado consecuencias negativas, sobre todo para los elementos que tienen menos superficie dentaria, como por ejemplo el canino. Lo ideal en estos casos es hacer un puente con lo que llamamos una unión articular, que yo les decía hace un ratito, que es como si fuera un sistema de riel,
que actúa como rompefuerza y se coloca generalmente en distal del pilar intermedio. Este sistema, esta unión articular es como si fuera un sistema, un riel, que consta de un macho y una hembra. Generalmente, la hembra va dentro de lo que es el perímetro de la corona o del ancla o del retenedor del pilar intermedio. Y el macho se coloca en el mesial de lo que es el fantoma. En estos casos, la unión articular permite separar el trabajo de estas dos partes. Entonces, evita que el elemento o el pilar intermedio actúe como fulcrum y sufra las consecuencias de fuerzas que pueden hacer claudicar este elemento pilar y el canino, por ejemplo, en este caso, el sector más anterior. Siempre se coloca en distal del pilar intermedio, nunca en mesial. Al hacerlo por distal, es como que por la acción de las fuerzas se mantiene en esa posición. En cambio, cuando lo ponemos por mesial, la acción de las fuerzas que tienden a ir hacia mesial, hay un movimiento durante la masticación que genera todo movimiento hacia mesial, tiende a desalojar esa unión articular. Entonces, fíjense en este caso, ven que es como un sistema, es como si fuera un riel, un sistema de rielera, a veces en forma de T, o en este es como si fuera en forma de C o de U. Este es el macho, esto es la hembra que va dentro del perímetro del retenedor y después, al colocarlo en boca, se cementa y esta zona tiene una función de rompefuerzas. Otro problema que se nos presenta es cuando se hacen las extracciones, pasa mucho tiempo y los segundos molares, por ejemplo en este caso, tienden a mesializarse hacia la zona de la brecha. Se complica más cuando también tenemos el tercer molar y el tercer molar acompaña esa mesialización del segundo molar. Entonces, hay diferentes opciones para corregir estas situaciones y poder colocar un puente que tenga una axialización en la colocación correcta. La primera opción sería tratar de corregir la posición de este elemento mediante ortodoncia. Otra opción es hacer un puente tratando de paralelizar lo más posible las paredes y a veces cuando eso no es posible, la cara distal del segundo molar queda ligeramente cónico y se hace un planito guía dentro de lo que es el esmalte en el tercer molar. Otra forma es haciendo una incrustación y una corona en el premolar. Y la última opción, cuando no podemos axializar los ejes, es usar una unión articular, en este caso también. Por último, cuando nosotros tenemos que reemplazar caninos, tenemos que considerar que es un puente difícil para realizar y para reemplazar. Los caninos nunca se pueden reemplazar con otros elementos, siempre se reemplazan solos. Acuérdense que el canino, sobre todo el canino superior, es el que guía la guía canina, guía la lateralidad. Por eso, si en alguna ocasión se les presenta la posibilidad de reemplazar los elementos caninos con un puente fijo, solamente se reemplaza el canino y no se reemplaza otro elemento más. Entonces, tenemos que considerar que en el maxilar superior es más complicado que el maxilar inferior por las cargas que recibe ese elemento. Una cosa más que vamos a ver hoy en cuanto a los problemas especiales de puente es el puente extensión.
Un puente extensión es un puente que está soportado por uno o más pilares, pero en un solo lado. Y del otro lado no va, o sea, tenemos el póntico, pero no tenemos un pilar que va a soportar del otro lado. Estos puentes se hacen únicamente para reemplazar los incisivos laterales y los primeros premolares. Ya vamos a conversar por qué, sobre todo cuando vayamos a ver el tema de las reglas y de las normas para selección de pilares. Pero solamente lo vamos a utilizar para reemplazar o un canino o un premolar, primer premolar, o el incisivo lateral. Son los únicos dos casos que hacemos puentes de extensión. Entonces, decíamos que los puentes de extensión se hacen solamente para reponer el incisivo lateral y utilizamos como pilar el canino, o para reemplazar el primer premolar y utilizamos como pilares el premolar, el primer premolar, el segundo premolar y el primer molar. Los pónticos, ya hablamos de pilares, ahora vamos a hablar de póntico. Póntico es un diente artificial que está sostenido por los retenedores. Esos pónticos pueden ser metalocerámicos o cerámicos. Y van a tener por función la restauración de los dientes ausentes, la restitución de los dientes ausentes, para de esta manera poder realizar las funciones básicas como masticación, fonética y estética y la normalización de la oclusión. Esto implica el ajuste de un nuevo diente en un espacio limitado por los dientes vecinos, la encía y la superficie oclusal de los dientes antagonistas. ¿Cuáles son los requisitos del póntico? Ya que de él depende la estética, la función, la facilidad de limpieza, el mantenimiento del tejido sano sobre el reborde dentil y la comodidad del paciente. Entonces, necesitamos que esos pónticos recuperen lo que es el elemento dentario ausente y además podamos devolverle al paciente la estética, la función, el mantenimiento del tejido sano y que el paciente esté cómodo con los diferentes tipos de pónticos. ¿Cómo vamos a seleccionar los pónticos? De acuerdo a los retenedores que utilicemos, de acuerdo a la estética, de acuerdo a la altura gingivo-oclusal y al ancho mesiodistal del área dentícula, y también va a depender de la reabsorción y el contorno del reborde. ¿Cuáles son los principios para la construcción de un póntico? Biológicos, residen en la conservación del reborde residual y de los dientes que delimitan el espacio del póntico. Mecánicos, la máxima concentración de fuerza oclusal está situada en la unión de los pónticos con los pilares. Y estéticos, de la valoración previa de la forma y el tamaño del reborde, vamos a determinar cuáles son las características que debe tener ese póntico. ¿Cómo los clasificamos? En silla de montar modificado, el higiénico o el americano, que generalmente no se usa más, el cónico y el oval. El silla de montar tiene la apariencia de un diente, reemplazando todos los contornos del elemento ausente, forma un contacto amplio y cóncavo con el reborde, oblitera las toroneras vestibular, lingual y proximal. Este diseño se considera antihigiénico, por eso no se usa más, pero a fines didácticos ustedes tienen que saber que antes hacíamos los sillas de montar, pero si ustedes se fijan, el asentamiento sobre el reborde evita la higiene de la zona, por lo tanto, produce inflamación de los tejidos, del tejido del reborde y de los tejidos, de los tejidos marginales de los elementos pilares. Entonces, este tipo de diseño de póntico se usaba anteriormente, pero actualmente no se utiliza más. Actualmente podemos usar el de silla de montar modificado. Este diseño posee todas las superficies convexas para una fácil limpieza.
siempre y cuando el contacto tisular sea estrecho, en sentido mesiodistal y vestíbulo lingual. Puede tener una ligera concavidad hacia la zona vestibular, en la parte vestibular del reborde, para que sea fácil de limpiar y tolerada por el tejido. Por lingual, el contacto con el reborde no se debe extender más allá de la zona media del reborde, incluso en dientes posteriores, y se puede utilizar en el sector anterior. Entonces, fíjense la relación con el reborde comparado con el silla de montar. Entonces, esto permite la correcta higiene y no produce la inflamación sobre el reborde que tenía el silla de montar. El higiénico americano es un tipo de póntico que no tiene contacto con el reborde edéntulo, se emplea en zonas no estéticas como molares inferiores, restaura función oclusal, estabiliza dientes adyacentes. Su grosor ocluso gingival para evitar demasiadas flexión de 3 milímetros, manteniendo suficiente espacio en su parte inferior para facilitar la limpieza. Entonces, el higiénico está separado del reborde. Acuérdense que esto tiene que tener mínimo 3 milímetros y se puede utilizar solamente en sector posterior. No es uno de los diseños más utilizados. El póntico cónico. Generalmente lo vamos a usar cuando tenemos rebordes muy estrechos. Entonces, es redondeado, es fácil de limpiar, tiene una punta pequeña y en su relación con el reborde, su adaptación es buena, sobre todo en los rebordes mandibulares delgados, cuando se lo utiliza en un plano, se lo utiliza en uno plano y ancho. Las tronelas triangulares anchas resultantes alrededor del contacto tisular tiene tendencia a almacenar restos de alimentos. Este póstico se limita a la sustitución de dientes sobre rebordes delgados en zonas no estéticas. Fíjense la forma que tiene, o sea, se utiliza únicamente cuando yo tengo rebordes muy delgados o sea, está aceptado en este, pero tiene la desventaja que al tener esta forma cónica, retiene mucho resto de alimento y nunca lo vamos a utilizar en un sector anterior porque se forman estos ángulos negros que son muy antiestéticos. El póntico oval es uno de los diseños que utilizamos actualmente junto con el de silla de montar modificado. Es un diseño con una terminación cuando la estética constituye un factor importante. El segmento en contacto con el tejido es claramente redondeado y se introduce en una concavidad del reborde y puede crearse mediante la colocación de una prótesis parcial fija provisional con un póntico extendido un 25% dentro del alvéolo inmediatamente después de la extracción del diente. También se puede realizar por medios quirúrgicos. Este póntico actúa además adecuadamente acompañado de un reborde plano y ancho, dando la apariencia de salir de la zona, porque se pueden generar pseudopapilas, entonces parece que sale del reborde. Fíjense que entra o está como incluido dentro de la zona mucosa del reborde. Fíjense cómo toma la forma y da la sensación de que tenemos papila y se trata de un fantoma. Acá ustedes tienen, en este caso se tallaron los pilares, se hicieron las extracciones y se va a realizar la cicatrización de esa zona donde se hicieron la extracción de estos elementos dentarios para lograr o colocar este póntico oval que entra en la zona donde se hicieron las extracciones y va conformando y haciendo que la cicatrización sea acorde a lo que es el póntico oval. Y se van manteniendo las papilas, a pesar de que no hay tejido óseo, pero se pueden generar estas pseudopapilas que mejoran muchísimo la estética.
Acá ya tienen el tejido como va cicatrizando y a medida que va cicatrizando el tejido también se van haciendo las correcciones de la zona del póntico. Con respecto al reborde o la cresta de dentada, antes de realizar una PPAF conviene examinar el reborde desdentado. El tipo y la cantidad de destrucción del reborde juegan un papel importante a la hora de escoger el póntico y a veces hay que remodelar el reborde por medios quirúrgicos. Seiber agrupó los defectos de los rebordes en 4 categorías. La clase 1, hay pérdida del ancho del reborde vestíbulo-lingual, pero mantiene la altura ápico-coronal. La clase 2, hay pérdida del ancho del reborde con ancho vestíbulo-lingual normal. Entonces, acá se pierde el ancho del reborde y se mantiene la altura ápico-coronal. Acá se pierde el ancho del reborde, pero se conserva la zona vestíbulo-lingual es normal. En la clase 3 hay pérdida del ancho y del alto del reborde, y la clase 4 hay una deformidad mínima. Entonces acá tienen las cuatro opciones. Acá se pierde el ancho, acá se pierde la altura, acá se pierde el alto y el ancho. Bueno, y esto sería la clase, lo que sería lo normal, o sea, cuando se mantiene la estructura del reborde. Chicos, la semana que viene vamos a ver... Uy. Por hoy vamos a dejar en este punto. La clase que viene vamos a ver brecha y selección de pilares. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora no. Bueno, escúchenme. En el aula virtual, ustedes tienen abierto todo lo que es la información de la parte de puente, brecha, rebordes, y además está la guía abierta para que si ustedes quieren la pueden imprimir o pueden usarla o bajarla a la computadora y verla de ahí. Cualquier duda que tengan, yo estoy los lunes y los martes en la facultad. Si les interesa, podemos rever este tema. Y si no, si ustedes lo leen para la semana que viene, sacamos dudas antes de empezar el teórico. ¿Les parece? Sí, perfecto, profe. Bueno, profe. Bueno, Profe, disculpe, quiero hacer una consulta. decime. ¿Después van a subir bien los temas que entran para el parcial? Sí, sí, lo que pasa es que ya se los voy a pasar bien a la doctora Mono para que ella lo suba. De todas maneras, si ustedes quieren, yo se los repito, después lo leen en el aula. Se va a tomar lo que es impresiones analógicas y digitales. Provisorio ya lo tomamos en los 2 parciales anteriores, así que no lo vamos a tomar en este parcial. Después va a ir prueba clínica que dio la doctora Mono, cementado que dio el doctor Saya, carilla que dio el doctor Sosa, y lo que estamos viendo ahora, todo lo que es puentes, generalidades, pilares, valoración de los pilares, valoración de la flecha, clasificación de puente, clasificación de póntico, y lo que vamos a ver la semana que viene, que es selección de pilares y estudio de la brecha. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno. Cualquier cosa que necesiten nos avisan y les vuelvo a repetir, yo estoy los lunes y los martes en la facultad, si necesitan algo me avisan. Chicos, nos vemos el martes que viene. Chao, profe, gracias. Nos vemos, hasta luego.